Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, de los versículos 19 al versículo 25. Voy a comenzar dando lectura a esta porción de la palabra que será la que vamos a estar estudiando en esta tarde. Hebreos 10, de los versículos 19 al versículo 25. Y dice la palabra de nuestro Dios: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a estar orando al Señor para que sea ayudándonos a poder comprender su palabra y ponerla en práctica. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos has dado tu palabra, nos has enviado tu Santo Espíritu a morar, Señor, en nuestro interior, para que pueda iluminar nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, comprender estas verdades, abrazarlas y vivirlas. Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora. Sé tú fortaleciendo nuestra fe, estimulando nuestro amor a través de la predicación de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si algo nos enseña la Biblia en general, sobre todo los textos que son dirigidos a la iglesia del Señor, si es que algo nos enseña es que sobrevivir y prosperar en una vida de fe y de amor depende de los demás creyentes. Sobrevivir y prosperar en una vida de fe y amor depende de que los demás creyentes me edifiquen, de que los demás creyentes me estimulen, de que los demás creyentes fortalezcan mi fe. Sin una unión con otros creyentes que edifiquen mi vida, el camino no se ve muy alentador. Sin una unión intencional con personas que edifiquen mi fe, lo más probable es que con el paso del tiempo vamos a ir perdiendo nuestro celo por el Señor, nuestro fervor por Dios. Probablemente nos alejemos de Dios, seamos engañados por el pecado. Y si es que el Señor en su misericordia no utiliza un hermano que vaya y nos ayude a salir de ese estado, quizás naufraguemos en esa supuesta fe o a pesar de esa supuesta fe que decíamos tener. Creo que a menudo y en nuestro día a día, quizás de lunes a viernes, tendemos a menospreciar o a subvalorar la importancia de la iglesia, la importancia de la congregación, la importancia de la unión que tenemos que tener con otros creyentes. Y si algo la palabra nos deja en claro en relación a esa unión, es que los creyentes debemos estar juntos y considerarnos unos a otros. Los creyentes debemos estar juntos y considerarnos unos a otros. Hemos estado viendo una serie de sermones que nos exhortan y nos han llevado a meditar en la importancia, ¿cierto?, de las relaciones personales que tenemos entre creyentes. Hemos estado hablando acerca de la importancia de amarnos unos a otros, de servirnos unos a otros, de orar unos por otros, de perdonar unos a otros. O sea, ese fue más complejo ese sermón.
Y hoy día vamos a estar meditando en esta exhortación que aparece en este texto, que es un llamado a considerarnos unos a otros. El autor de Hebreos, que es desconocido, se desconoce con certeza, no se sabe con certeza quién fue, escribe a un grupo de creyentes que vienen de un contexto judío, creyentes que se estaban pasando del judaísmo al cristianismo. Y este hermano que escribe a estos cristianos que vienen de este contexto, los alienta a pensar en que, ¿sabes qué? Jesús es mucho mejor que todo. Y este hermano les escribe porque estos judíos que eran cristianos ahora estaban siendo tentados a volverse a guardar aquellas prácticas del judaísmo. La presión contra el cristianismo estaba aumentando. Y es por eso que había una presión para estos hermanos para volver a guardar o seguir guardando esas prácticas. Y el autor le dice, ¿sabes qué? Jesús es mucho mejor. Es mucho más grande que Moisés, es el gran sumo sacerdote, Jesucristo es mejor que los ángeles, Jesús es mejor. Así que perseveren hermanos, sigan perseverando, no vuelvan atrás, perseveren. La carta de Hebreos es eso, es un llamado a la perseverancia, un llamado a no volver atrás, un llamado a mirar a Jesús y verlo como lo mejor de lo mejor, como algo sumamente superior. Y en este contexto, este hermano les escribe a estos creyentes y les dice, bueno, ya que Jesús es mejor, considérense unos a otros. Considérense unos a otros. Y vamos a intentar responder solamente 2 preguntas en este sermón, hermanos. Esta palabra considerarse unos a otros quizás nos suena un poco alejada. Y es por eso que vamos a centrarnos ahí. Ahí sí. Y vamos a intentar responder 2 preguntas, ¿ya? Y es importante que podamos estar atentos, porque este va a ser la ruta, el viaje que vamos a hacer en esta predicación, ¿ya? Para que no nos perdamos. La primera pregunta que vamos a intentar responder es, ¿por qué debiéramos considerarnos unos a otros? ¿Ya? ¿Por qué debiéramos considerarnos unos a otros? Y la segunda pregunta que vamos a intentar responder es, ¿cómo? ¿Cómo nos consideramos unos a otros? ¿De qué forma eso se ve en la práctica? ¿Cómo yo considero a mi hermano? ¿Ya? Y antes de ingresar de lleno al texto, me gustaría quizás de inmediato definir un poquito a qué nos vamos a... Ahí sí, sí. ¿A qué nos vamos a referir o a qué se refiere la palabra cuando habla acerca de considerarse? ¿Ya? Porque queremos responder por qué debemos considerarnos y cómo. ¿A qué se refiere la palabra en el versículo 24 cuando nos llama a considerarnos unos a otros? Y voy a hacer esta aclaración al principio, como les dije, porque uno normalmente no utiliza tanto esta palabra como considerar a las personas. Quizás tenemos diferentes definiciones. Esa palabra que aparece ahí en el versículo 24 de manera literal significa ejercer la mente o fijar la mente en algo. Es ejercitar tu mente, dedicar tiempo mentalmente para pensar en algo, es prestar mucha atención a algo, es captar algo. O como me gustó una definición que encontré, es pensar cuidadosamente en algo. De hecho, el autor de Hebreos utiliza esta palabra en el capítulo 3 y dice lo siguiente. Pongan atención, el capítulo 3, versículo 1, dice de Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El autor ya les había hecho un llamado a prestar atención, a fijar su mente, a pensar cuidadosamente ¿en quién? En Jesús, porque Jesús es mejor. Eso dice el autor, Jesús es mejor. Piensa, fija tu mente en Cristo Jesús. Y ahora lo impresionante es que en el versículo 24 dice, considérense unos a otros. Entonces, este texto y esta porción, específicamente este imperativo a considerarse unos a otros, nos hace un llamado a prestar atención a los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, a pensar en ellos, a mirarlos, a dedicar tiempo, a concentrarnos, a estudiarlos, a dejar que nuestra mente se ocupe en los otros. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Por qué? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Por qué y cómo hacemos eso? Y vamos a comenzar en el versículo 19.
el autor del versículo 19 al versículo 21 da la razón o el motivo por el cual el creyente debiera hacer lo que dice el versículo 22, 23, 24 y 25. Y está de manera clara ahí. Por eso el versículo 19 comienza con un así que. Dice, debido a que esto es verdad, ustedes tienen que hacer esto. Esta es la razón por la que tienen que hacer lo que deben hacer. Aquí está el motivo. Esto es lo que nos mueve. Y quise comenzar desde acá. Podría haber solamente predicado 24 y 25. Pero es que, hermanos, si es que no entendemos este motivo, este por qué, vamos a estar haciendo las cosas por razones equivocadas. El Señor nos da la motivación correcta, lo que debe estar en nuestro corazón y nuestra mente para considerarnos. ¿Ya? Esta es la razón. Dice, así que, hermanos, ¿cuál es la razón? Y dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y más adelante, en el 21 dice, y teniendo un gran sacerdote. La razón porque los creyentes van a hacer lo que tienen que hacer, más adelante, es porque el autor dice, tienen dos cosas. ¿Sabes qué? Si has creído en Cristo como Salvador y Señor, tienes dos cosas valiosísimas. Y porque has abrazado esto y porque es una realidad en tu vida, entonces tú vas a responder. Y como consecuencia natural, van a considerarse unos a otros. Y la primera cosa que dice que tenemos es que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Recordemos, estos creyentes venían de un contexto judío, ¿cierto? Y esto estaba bastante claro para ellos cuando hablaban acerca de la presencia de Dios o cuando hablaban acerca de acercarse a Dios o incluso pensaban en el lugar santo, en el lugar santísimo. Lo más probable es que pensaban en restricciones, en algo limitado, en algo que probablemente no era para todos de la misma manera. No todo el pueblo podía entrar a ese lugar, como sabemos, el lugar santísimo. Aquel lugar en donde habitaba de manera plena en la presencia de Dios. ¿Quién entraba al lugar santísimo? Era el sumo sacerdote, ¿cierto? Y en el lugar santísimo, en el pueblo de Israel, solamente se entraba una vez en el año. E incluso este hombre, el sumo sacerdote, ni siquiera él podía entrar cuando quisiera o de la forma que quisiera, ¿cierto? Eso es lo que nos narra el Antiguo Testamento. Y entonces aquí el autor toma esta figura y dice, bueno, si es que ustedes han creído en Cristo como Señor y Salvador, ustedes tienen libertad. Libertad para entrar al mismísimo lugar santísimo. Tenemos el derecho, el libre acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. El autor le está proclamando esta verdad para que los creyentes pudieran aprovechar esa realidad. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes libre acceso a la presencia de Dios. Aprovecha ese libre acceso. Esa es una realidad, es algo que ya es. En aquel día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el día de la expiación, ese día normalmente el sacerdote entraba con temor, con temblor. No sé si se recuerdan que cualquier pequeño quizás como falla o que el sacerdote no hubiese guardado alguna de las cosas que debía guardar, iba a implicar que él muriera. Ahora los creyentes podemos entrar, dice, con libertad. En el mismo libro de Hebreos dice que podemos venir a la presencia de Dios delante de su trono de manera confiada. Hay una seguridad aquí en el texto. Está diciendo, ¿sabes qué? Puedes venir de manera confiada, porque ya no es un hombre cualquiera el que entró allá, sino que fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Puedes entrar con toda confianza porque fue su sangre la que se derramó para que tú puedas entrar con libertad a la presencia de Dios. Es por medio de su sangre. Su sangre es la que nos da libertad. Su sangre es la que inauguró un camino nuevo y un camino vivo. En el versículo 20 menciona eso y de cierta manera sigue dando esa seguridad. Quiere que tengas la certeza, quiere que dejes el temor a un lado y la confianza de venir hacia Dios.
Dice, hay un camino nuevo, un camino vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Este camino es nuevo porque no había sido inaugurado antes. Es vivo porque Cristo sigue siendo aquel mediador. Está ahí. Ese camino está abierto de par en par. No hay ninguna excusa. No hay nada que esperar. No hay nada más que hacer, no hay nada más que añadir. Está ahí el camino nuevo, el camino vivo, abierto por medio de la sangre y de la carne de nuestro Salvador. Los lectores de esta carta podían entrar. Podían seguir a su Salvador allí mismo, a los lugares celestiales, delante de la presencia de Dios. Este versículo 19 y el versículo 20, en cierta forma es como una contrapartida, o es la versión de este libro de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está ahí. Cristo y su sangre ha inaugurado este camino. El velo, dice, fue rasgado. Es muy interesante las figuras que ocupa acá. Dice que el velo se rasgó, probablemente haciendo referencia a ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Aquel velo que se rasgó de arriba hacia abajo, dice, cuentan los evangelios, al momento en que Cristo entrega su espíritu. Dice, ¿sabes qué? El velo se rasgó y ese velo es su carne, porque ¿sabes qué? Su carne fue rasgada. Y porque su carne fue rasgada, el velo fue rasgado. Y cada una de estas cosas no solamente consisten en cosas meramente naturales o materiales, sino que están apuntando a una realidad espiritual. No es solamente un cuerpo rasgado, no es solamente una cortina rasgada, ¿sabes qué? Sino que ha sido abierta el camino hacia la presencia de Dios. Esa rasgadura tiene una importancia teológica, es algo de peso. A través de esa rasgadura podemos entender, podemos conocer y podemos ir delante de la presencia de Dios porque el camino se abrió. Es posible ser reconciliados con Dios. Es posible tener acceso a Dios. Es posible conocerlo a Él y vivir con Él por toda la eternidad. Está aquí. Esa es la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz al derramar su sangre. Y eso es lo que tienen los creyentes. Dice, ¿sabes qué? Si eres creyente, tienes la libertad, completa libertad de venir delante de Dios. Y no solamente tienes eso, no solamente tienes un camino, no solamente está abierto todo, sino que este sumo sacerdote sigue ahí. Es Cristo. Y el libro de Hebreos habla de manera extensa de este sacerdote que es Jesús y de su intercesión. El versículo 21 solamente dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos la libertad y le tenemos a Él. Tenemos a este gran sacerdote que es nuestro. Él es nuestro representante y es un representante perfecto. En los versículos anteriores, en el mismo capítulo, ustedes pueden leer cómo era la representación de estos sacerdotes que eran solamente humanos, ¿cierto? Los sacrificios que presentaban estos sacerdotes no eran capaces de limpiar el pecado, dice el texto ahí en los versículos anteriores. Estos sacerdotes tenían que presentar sacrificios por ellos mismos primero, por sus propios pecados, luego para presentar el sacrificio por el pueblo. Y no fue así con Jesús. La intercesión, la mediación, la representación de Jesús fue perfecto, fue suficiente. Dice la palabra de que si es que hubiese sido un hombre el que solamente presentara sacrificios, la palabra dice que desde el comienzo de los tiempos debe haber estado presentando sacrificios porque no iba a ser suficiente. Pero Cristo una vez y para siempre se presenta como el gran sumo sacerdote y se presenta a sí mismo como un sacrificio a Dios en nuestra representación. Y le tenemos a Él. Él es nuestro. Ya no tenemos que tener temblor, temor. Le tenemos a Él y podemos venir con confianza. Podemos venir hoy delante de Dios porque este sacerdote nos da la confianza. Él es el sumo sacerdote, el gran sacerdote, el mayor que todos. Recuerda, el mejor es Jesús. Eso dice el libro de Hebreos, es Jesús. Él es mejor, es superlativo. Y a Él lo tienes tú. Tienes la libertad,
tienes a este gran sumo sacerdote y a la luz de esas realidades, a la luz de esas verdades, bueno, hoy nosotros tenemos que responder. Esa es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. ¿Sabes? Que tenemos a Jesús, vemos lo que Él ha hecho, cuán valioso, cuán glorioso, cuánto peso tiene lo que Jesús ha hecho por nosotros, y nosotros solamente de manera natural, como una consecuencia de eso, respondemos. Recuerda el versículo 19, dice, así que, como esto es verdad, como Jesús hizo lo que hizo por su pueblo, bueno, versículos 22, 23 y 24. Dice tres cosas, nosotros nos vamos a centrar en la tercera. Dice, porque Jesús hizo esto, bueno, versículo 22, ahí hay un verbo importante, dice, hay como un coro, acerquémonos, ¿cierto? Dice, porque he entendido, he conocido y he creído en lo que Jesús hizo, acerquémonos. Si confías en este gran sumo sacerdote, la respuesta natural es acercarse, porque el camino está abierto, porque con Él tenemos la confianza. El llamado no es, ¿sabes qué? Comienza a prepararte, comienza a esforzarte por abrir tu propio camino. No, ¿sabes qué? Acércate. Versículo 23. Mantengámonos firmes. A la luz de lo que Jesús hizo, si confías en este gran sacerdote, bueno, abraza esto y mantente firme, defiende, sostén de manera inquebrantable la confesión que hiciste. Y bueno, si hemos entendido y creído en Jesús como único camino para ser reconciliados por Dios, no solamente nos acercaremos, no solamente nos mantendremos firmes, y ahí está, y llegamos. Versículo 24. Considerémonos unos a otros. Y hermanos, pasamos a la segunda mitad. Vamos a responder la segunda pregunta. Espero que sigamos acá. Entonces, ¿por qué vamos a considerarnos unos a otros? Bueno, ahí está, de manera clara, la obra de Cristo, lo que Él ha hecho. Y porque Él ha hecho lo que hizo por nosotros, bueno, vamos a considerarnos unos a otros. Y el versículo 24 y 25 nos ayuda mucho para entender qué es eso, cómo se hace eso, cómo nos consideramos unos a otros. Y el versículo 24 comienza con algo bastante claro. Dice, y considerémonos unos a otros, recuerda, pensemos cuidadosamente en los otros, pongamos nuestra mente en nuestros hermanos, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocuparnos por los hermanos, considerar a los hermanos es estimularlos al amor y a las buenas obras. Esta palabra, estimularlos, se puede traducir como incitar, provocar o exasperar. Es interesante porque normalmente se utiliza de manera negativa, como provocados a la ira. Cuando te provocan, te hacen enojar. De hecho, en Hechos, en el libro de Hechos, hay un episodio que sucede entre Pablo y Bernabé, no sé si se recuerdan, en donde tenían que hacer un viaje y tienen un desacuerdo, porque uno quería llevar a Marcos y el otro no quería llevar a Marcos. Y de hecho se dividen y toman cada uno su camino. Es un desacuerdo fuerte y ahí se utiliza esta palabra. Se exasperaron mutuamente, dice la palabra de Dios. Y ahora aquí, lo que dicen las Escrituras es que, ¿sabes qué? Hay un mandato para cada uno de nosotros. Y si quieres considerar a tus hermanos y preocuparte de ellos, provócalos, dice. Incítalos. Un pastor decía, conspira contra tus hermanos. ¿Pero para qué? ¿O hacia dónde tienes que conspirar, provocarlos, incitarlos, exasperarlos? Dice, bueno, provoca a tus hermanos al amor y a las buenas obras. Provoca a tus hermanos al amor y a las buenas obras. Es interesante que la palabra afirma que el amor necesita ser estimulado. Las buenas obras necesitan ser estimuladas. Cuando nosotros nos congregamos acá y estamos juntos,
y debiéramos considerarnos unos a otros, al terminar esta reunión, debiera pasar algo bastante claro por lo que estemos viendo acá. Cuando salimos de esa puerta, debiéramos, ¿sabes qué?, tener más poder para amar, más recursos para amar, más sabiduría para amar. Porque estamos juntos y cuando estamos juntos debiéramos considerarnos unos a otros y una manera de considerarnos es estimularnos al amor. Entonces, luego de estar juntos, uno debiera salir así, estimulados al amor, más capaces de amar, amando mejor, entendiendo quizás las formas de poder amar mejor. Y no solamente estimulados al amor, sino que estimulados a las buenas obras. Preocuparnos por los hermanos, considerarnos unos a otros, es estimularnos a hacer esas obras que el Señor ha preparado de antemano para que caminemos por medio de ellas. Eso es. El apóstol Pablo hacía eso una y otra vez. Si uno se pone a leer con detención las cartas y cómo comienzan y cómo agradecía al Señor por la manera en que el Señor estaba obrando en las iglesias, eso estaba estimulando a las iglesias. Las estimulaba, ¿sabes qué? El Señor es tan bueno, mira la gracia del Señor cómo está obrando. ¿Sabes qué? Prosigamos, sigamos adelante, perseveremos, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Pablo era muy intencional en estimularlos al amor y a las buenas obras. De hecho, en 2 Corintios capítulo 8, Pablo explícitamente a la iglesia en Corinto le dice, ¿sabes qué? Los macedonios, en su profunda pobreza, están dando con generosidad, les dice. Les trae el ejemplo de otros creyentes, ¿para qué? Para que la iglesia en Corinto pueda dar. Quiere estimularlos a las buenas obras. Y le dice, ¿sabes qué? Mira a esos hermanos que son de ejemplo. Mira el ejemplo de esos hermanos. ¿Para qué? Para que tu vida sea estimulada y tú también puedas imitarlos. Puedas llevar a cabo esas buenas obras. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El texto está hablando principalmente con respecto a los no creyentes, pero sin duda está diciendo en el centro de que, ¿sabes qué? Tus buenas obras pueden llevar a las personas a glorificar a Dios. ¿Cuánto más en la iglesia va a pasar eso? Tu buen ejemplo puede llevar a los hermanos a que glorifiquen a Dios. Va a ser un estímulo positivo para sus vidas. Imagina que eso debe suceder cuando estamos, ¿cierto?, en contextos rodeados de no creyentes. ¿Cómo debiera pasar eso aquí en la iglesia? Debiera ser un lugar lleno de estímulos hacia el amor y las buenas obras. Porque cada creyente tiene la misión de considerar a los demás y estimularlos. Un lugar lleno, repleto de estímulos que te lleven, que te empujen a amar y a hacer buenas obras. Es muy interesante pensar cuidadosamente en este mandamiento. Porque nuevamente, el verbo aquí que está como preponderante es el primero, en el versículo 24. Consideren, piensen cuidadosamente para estimularse. No sé cuán a menudo pensamos cuidadosamente cómo vamos a estimular al hermano. Pensamos cuidadosamente antes de llegar acá. Cuando llegamos acá, ya pasó la vieja, como se dice por ahí. Es complejo. Estamos cantando, estamos orando, estamos haciendo otras cosas. Pensar cuidadosamente. ¿Cómo voy a estimular a mi hermano y voy a hacerle bien para que él pueda amar mejor a Dios, amar mejor a las personas? ¿De qué manera voy a bendecirlo para que pueda él llevar a cabo buenas obras? ¿De qué manera le voy a animar para que pueda hacer lo que el Señor lo está mandando a hacer? ¿De qué manera nos estamos considerando o estamos pensando en nosotros para poder estimularnos al amor y las buenas obras? Creo que a menudo tendemos a hacer un poco lo contrario. Así como el buen ejemplo nos estimula, cuando damos malos ejemplos, expresamos un mal estímulo o desestimulamos lo que debe ser estimulado. Lo contrario es igual de cierto, hermanos.
¿Qué estimulamos cuando no nos preocupamos unos por otros? ¿Qué estimulamos cuando no nos consideramos unos a otros? ¿Qué estimulamos cuando no queremos estar juntos unos con otros? ¿Qué estimulamos cuando no llegamos a este lugar? ¿Qué estimulamos cuando no nos preparamos para llegar acá? ¿Qué estimulamos cuando llegamos tarde a este lugar? ¿Qué estimulamos con la actitud que llegamos a este lugar, la forma en que cantamos, la forma en que servimos, la forma en que nos preocupamos? ¿Qué es lo que estamos estimulando? Piensa seriamente, considera detenidamente qué es lo que estás estimulando en tus hermanos cuando estás al lado de ellos. El amor y las buenas obras, hermanos, requiere ser estimulado. Requiere ser estimulado. Lo necesitamos. Cada uno de los hermanos que está acá necesita que el amor y las buenas obras en su vida sean estimuladas. Piensa un momento, si es que tú has creído en Cristo como Señor y Salvador y nunca más haces nada más en tu vida espiritual. No haces ningún solo esfuerzo por tu vida espiritual, nunca más. Una vez quizás levantaste una mano, hiciste una oración, estás profundamente convencido de que has confiado en Jesús como Salvador, pero nunca más haces nada por tu vida espiritual. En ese momento dijiste, ¿sabes qué, Jesús? Te amo con todo mi corazón. Y nunca más hiciste nada. ¿Sabes lo que va a pasar? Si es que esa confesión fue sincera, lo que va a pasar es que ese amor que profesaste y que quizás efectivamente era cierto, va a irte creciendo. Porque aquí las Escrituras nos dice que el amor necesita ser estimulado. Necesita ser estimulado. De manera natural, nuestro amor por Dios va decreciendo, hermanos. O dime, ¿qué sucede cuando no lees la palabra de Dios, cuando no oras y cuando no estás con los hermanos, cuando no tienes comunión? ¿Amas más a Dios? ¿Sientes un fervor mayor por Él? No. Y es por eso que el Señor nos manda a estudiar su palabra, a escudriñar las Escrituras. Es por eso que el Señor nos manda a poder orar en todo tiempo, orar sin cesar. Y es por eso que el Señor nos manda a involucrarnos con una comunidad de creyentes. Porque Él ha provisto esos medios para que nuestro amor crezca y para que nuestras buenas obras sean mayores y para que nuestros frutos sean mucho más grandes, más agradables, más hermosos. El Señor ha provisto los medios para que eso suceda. Y si no utilizamos los medios que el Señor nos ha dado, bueno, eso es lo que va a pasar. De lo contrario, nuestro amor y nuestras buenas obras van a decrecer. El mismo apóstol Pablo, hermanos, necesitaba a otros hermanos. Él trabajaba en equipo. Él no era un llanero solitario. Él necesitaba a otros hermanos a su lado. A mí me impresiona lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 y 7. El apóstol Pablo escribiendo dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Estaba mal. Y dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, dice. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El apóstol Pablo, cualquiera podría pensar, el supercreyente, dice, ¿sabes qué? Yo no estaba bien, no estábamos bien. Por fuera las cosas no estaban bien y dentro, dice, internamente estábamos llenos de temores. ¿Y sabes qué necesitábamos? Necesitábamos a otros creyentes. Y el Señor usó a Tito para venir y para consolar nuestros corazones, para traer gozo a nuestras vidas. Nuevamente, hermanos, es ilógico pensar que vamos a amar mejor a Dios, amar mejor a las personas, y es ilógico pensar que tu vida va a tener mejores frutos si no estás usando los medios que el Señor ha dado para que eso suceda. Normalmente no confiamos en esto.
No creemos en esto. Y es por eso que estoy siendo enfático. Aquí dice que si es que estamos juntos y nos consideramos y nos preocupamos, el amor va a ser estimulado. Si es que no estamos acá, no va a pasar eso. No va a suceder eso. A menudo cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando estamos frustrados, cuando estamos sin esperanza, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, una de las primeras decisiones que tomamos es, ¿sabes qué? No voy a congregarme hoy día. No quiero estar con mis hermanos, porque estoy cansado, porque estoy agotado, porque estoy triste, porque las cosas están saliendo mal, porque no estoy bien. Y una de las primeras decisiones que tomamos es, ¿sabes qué? No quiero estar con mis hermanos. Es como hacerse una zancadilla a sí mismo, porque el Señor precisamente nos puso juntos para que esa situación se revierta, para tratar con nuestros corazones, para que tu vida sea estimulada positivamente al amor y las buenas obras. Considera a tus hermanos al estimularlos al amor y a las buenas obras. Seguimos con el texto, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No sé si alguna vez lo había pensado así, hermano, hermana, pero cuando usted se congrega, está considerando a sus hermanos. Dice, considérense unos a otros, no dejando de congregarse. Cuando se dejan de congregar, lo que estás haciendo es no considerar a tus hermanos, no pensar en tus hermanos, no preocuparte de tus hermanos. Considérense unos a otros, ¿de qué forma? Congregándose. Tienes que estar con tus hermanos. Cuando estamos acá, estamos demostrando preocupación por nuestros hermanos. Aparentemente, en la audiencia original había una mala costumbre de dejar de congregarse. Eso es lo que dice el texto. Dice, algunos lo tienen por costumbre. No se nos dice, a lo largo de la carta, no se nos dice claramente ¿por qué? ¿Por qué algunos hermanos estaban dejando de congregarse o adoptando esta costumbre? Algunos han postulado quizás algunas posibilidades. Podía ser que algunos de estos hermanos estuvieron congregándose un tiempo, pensaron que ya sabían lo esencial, lo que tenían que saber y dejaron de congregarse. ¿Ya? Como que pasaron el ramo y estamos listos. Otros postulan de que había quizás un sentido de superioridad en ciertas personas que decían, ¿sabes qué? Yo no me voy a congregar porque yo no lo necesito, puedo prescindir de estar con los hermanos. Otros creen que era por miedo a ser vistos en el culto público. Era miedo a ser relacionados con otros creyentes. Recuerda, aquí recién la presión y la persecución estaba naciendo y iba a ir creciendo. Entonces, algunas personas podrían tener temor a ser reconocidos como cristianos. Y finalmente, se postula que simplemente podía haber sido por pereza o por cansancio. La advertencia aquí, hermanos, no parece tan alejada a nuestros tiempos. No podríamos decir, ¿sabes qué? Eso ya no nos pasa. Y hay una advertencia clara acá. Quizás no está tan explícita, pero hay una advertencia en que, ¿sabes qué? No congregarse se puede convertir en una costumbre. Aunque no lo creas, aunque tú digas, no, yo no me imagino mi vida no congregándome. Aquí hay una advertencia clara en las Escrituras que dice que no congregarse se puede convertir en algo habitual. Recuerda, hermanos, vamos a considerarnos unos a otros y vamos a estar juntos. Vamos a congregarnos. ¿Por qué? Recuerda, mira lo que Jesús hizo. Porque Jesús hizo eso que hizo, porque sucedió eso maravilloso y porque yo hoy puedo conocer a Dios por medio de ese sacrificio que Cristo presentó. Es por eso que hoy día yo voy a estar con mis hermanos. Porque Él, ¿sabes qué? No derramó esa sangre solamente por mí de manera particular, sino que Él compró una iglesia. Él compró a una comunidad, un conjunto de creyentes que tienen una misión en esta era, podríamos decir. Él redimió a un pueblo. Y es por eso que hoy nosotros queremos estar juntos. Porque conocemos a nuestro Salvador
¿Y cómo no amar a su novia? ¿Cómo no amar lo que Él ama? Hemos entendido eso y es por eso que respondemos y nos congregamos. Y de hecho ni siquiera esto se nos ocurrió a nosotros. Es el mismo Señor que nos convoca a estar juntos. Él nos convoca. Aquí no, Unión de Centros Bíblicos Villa Santa Elena, claro, puso un horario que nos acomodara a todos. Pero podemos ver a lo largo de la historia, desde el comienzo de la iglesia, que los creyentes se reunían, ¿cuándo? Los domingos. El día que Cristo resucitó. Porque entendían que, ¿sabes qué? El Señor estaba convocando a su pueblo a estar juntos, a congregarse, a no dejar de hacerlo. Y eso es lo que hacemos acá. Eso es lo que estamos haciendo acá. No estamos respondiendo a la convocatoria de los pastores, de la corporación. Estamos respondiendo a la convocatoria del Señor. Él ha formado a su pueblo. Él ha reunido a su pueblo. Él quiere que su pueblo lleve a cabo la misión por la cual Él los salvó. Y hoy día nosotros nos juntamos, nos reconocemos como la iglesia del Señor y hacemos simplemente lo que Dios nos ha dicho que hagamos. En la mañana hablábamos de eso. Y está claro en la Escritura, ¿sabes qué? Aquí no venimos a hacer un espectáculo, inventar algo, a ponernos tan creativos, no. ¿Sabes qué? Nos reunimos, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a ofrendar, vamos a exhortar la palabra. Hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Y punto. ¿Por qué? Porque Él nos ha convocado a este lugar, hermanos. En cierto sentido, en este momento y en este día, a lo largo de todo el mundo, la iglesia está siendo iglesia como con todas sus letras. Sabemos, usted sabe, yo sé, que somos iglesia los 7 días de la semana, ¿cierto? Porque la iglesia no es este lugar, sino que la iglesia somos nosotros, los creyentes. Pero en cierto sentido, la iglesia es iglesia con todas sus letras justo ahora, cuando estamos congregados, cuando estamos juntos, cuando respondemos a la convocatoria de nuestro Dios. Un pastor decía, es como cuando eres parte de un equipo de fútbol. Tú cuando eres parte de un equipo de fútbol, en la semana sigues siendo parte del equipo de fútbol porque estás inscrito, porque estás ahí, eres parte, ¿cierto? Pero no estás junto al equipo de fútbol, pero eres parte del equipo de fútbol, sí. Eres parte del equipo de fútbol. Sin embargo, cuando el equipo se reúne, ¿sabes qué? Ahí está expresando de manera completa que son un equipo y que tú perteneces al equipo porque estás ahí. Tú no puedes decir que perteneces a la iglesia si no estás con los creyentes. Al igual que no puedes decir que perteneces al equipo de fútbol si es que nunca te has presentado a jugar. Si hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Dios y somos parte de la iglesia, tenemos que, ¿qué hacer? Juntarnos, no jugar, sino que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Juntos. El salmista decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un poquito más adelante dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo soy un convencido, hermanos, que lo que sucede aquí, en este lugar, en este ratito que estamos juntos, es único. Creo que aquí la presencia de nuestro Señor habita de manera muy especial. No estoy diciendo que Cristo esté con nosotros cada día de nuestra vida, lo está. Pero imagínate, un conjunto de creyentes de diferentes lugares alcanzados por la gracia del Señor se reúnen para cantar juntos, para unir tu voz con las voces de otros hermanos que también han sido transformados por la gracia de Dios, para orar juntos, para que todos nos sentemos y pongamos las Escrituras en medio y las escuchemos lo que el Señor está diciendo. Eso es único. Eso no se da por Zoom, no se da por YouTube, no se da cuando, no sé, vas a caminar una montaña y alabas a Dios al ver su creación. Eso es diferente. Cuando nos congregamos, hermanos, pasa algo único. Y creo que pasa lo que dice ahí el Salmo 133. El Señor envía bendición. El Señor envía bendición porque Él nos ha convocado a este lugar. No sé si puedes ver de manera más clara que faltar a esta convocatoria es algo importante, es algo de peso, no es algo menor.
Aquí no estoy hablando, hermanos, de que cuando ocurren imprevistos. No estoy hablando de cuando ocurren emergencias y no podemos llegar a este lugar. Sino que estoy hablando de cuando voluntariamente, sin algo de peso, decidimos no congregarnos. Es algo importante. Es algo lleno de reverencia, lleno de solemnidad. Es algo muy importante lo que sucede en este lugar. Utilizando quizás el lenguaje del autor ahí, no llegar a este lugar, ¿sabes qué? Es no considerar a tus hermanos, es no menospreciar a tus hermanos. Tú puedes decir, no, pues yo vengo por el Señor. Yo vengo por el Señor, solamente por el Señor. Sí, está bien. Tienes que venir por el Señor porque tus hermanos te van a fallar. Pero si abres los ojos a lo que estamos viendo acá, ¿sabes qué? También tienes que venir considerando a tus hermanos. ¿Por qué? Porque quieres que la imagen de tu Señor se forme en tus hermanos. No pensar de esa manera en esta congregación que realizamos los días domingos es menospreciar a nuestros hermanos y al final del día menospreciar al Señor. ¿Por qué? Porque llegamos a este lugar, versículo 19, versículo 20. Por eso estamos menospreciándolo a Él. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, congregándonos. Y versículo 25, ya estamos terminando, dice la segunda parte, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No sé si había puesto atención a esto. Normalmente ocupamos este texto, no dejen de congregarse, para quizás como retar al hermano que no vino, ¿cierto? Hermano, tienes que congregarte, tienes que congregarte, tienes que congregarte. Pero ¿sabes qué? La labor, la misión va un poco más allá. Aquí no dice, no dejen de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre, sino que, ¿sabes qué? Congrégate. No dice eso. Dice, sino que exhortándonos. Wow. O sea, que incluso podríamos llegar religiosamente a todas las reuniones de la iglesia, a la hora de todas las reuniones de la iglesia. Podríamos pasar toda nuestra vida en todas las reuniones de la iglesia y aún así estar haciéndolo por los motivos equivocados y de la forma equivocada. El Señor dice, ¿sabes qué? Sí, tienes que congregarte, pero ¿por qué te congregas? Hay una labor que hacer y dice, no dejen de congregarse, sino que exhórtense. Hay una especie de contraste ahí entre congregarse y exhortarse. Una exhortación normalmente es algún tipo de palabra, ¿cierto? Que se da con el objetivo de fortalecer la fe de otro. De hecho, el mismo autor de Hebreos habla bastante acerca de eso. Voy a leer solamente un texto en el capítulo 3, versículo 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay un llamado ahí claro. O sea, que tienen que exhortarse. ¿Por qué? Porque si no, van a ser engañados y su corazón va a ser endurecido por el pecado. Necesitan exhortarse unos a otros. De hecho, el libro de Hebreos, en el capítulo 13, termina diciendo que este escrito, que esta palabra que el autor escribió, es una palabra de exhortación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dijo en este escrito? Dijo, ¿sabes qué? Cristo es mejor, perseveren. Eso está haciendo el autor. Eso es exhortar. Eso es exhortar. ¿Sabes qué? Cristo es mucho mejor. Persevera, siga adelante. Entonces, aquí está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes considerar a tu hermano, tú puedes preocuparte de tu hermano al exhortarlo. Al exhortarlo. Y nosotros cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, ¿sabes qué? No venimos solamente a escuchar un sermón. Es interesante. Cuando estamos juntos, aquí no venimos solamente a escuchar un sermón. Es importante, sí, y es fundamental. Es fundamental reunirnos y escuchar la palabra de Dios, pero no nos reunimos solamente a eso. Usted puede decir, no, bueno, yo venía a escuchar al pastor Walter, cuando predicaba el pastor Matías faltaba y después volvía cuando predicaba el pastor Walter. O qué sé yo, no sé, yo no voy a la iglesia porque no me gusta ninguno de los dos. Y es por eso que pongo predicadores en internet. ¿Por qué? Porque no necesito congregarme. Si voy a escuchar un sermón acá, mejor escucho un sermón mejor en mi casa, podría pensar. Pero ¿sabes qué? Cuando nos congregamos no venimos solamente a eso. Sí, es fundamental, es clave, es importantísimo
congregarnos y escuchar la palabra de Dios, pero no venimos solamente a eso. Dice la palabra que cuando estamos juntos debemos exhortarnos unos a otros. Exhortarnos unos a otros. Y es impresionante eso porque nos involucra a todos. Nos involucra a todos. Los hermanos de la música se prepararon en la semana para estar acá y uno puede ver que ellos están involucrados. Las diaconisas, ¿cierto?, se prepararon para servir y ellas están involucradas. Pero ¿sabes qué? Cada uno de los hermanos que llega a este lugar a simplemente sentarse debe estar involucrado en lo que sucede en este lugar cuando los creyentes están juntos. En nuestros corazones debiera venir la disposición de exhortarnos unos a los otros. Siempre se habla de que debido a la cultura actual tendemos a venir a la iglesia no con esa actitud, sino con una disposición más parecida a un consumidor, a una persona que viene, ¿cierto?, a consumir algo a este lugar, a consumir un buen sermón, a consumir buenas canciones, buenas sensaciones, y luego nos vamos. Yo llego, me siento, consumo lo que tengo que consumir y luego me voy para mi casa. Como un consumidor o simplemente un espectador. Llego, veo cómo se prepararon hoy día los hermanos, cómo se preparó el sermón, qué van a hacer hoy día, y luego me paro y me voy a mi casa. No sé si alguna vez en sus hogares, hoy día hay algo preparado, así que quizás me extienda un poquito más porque... No sé si alguna vez les ha pasado en su casa, en sus hogares, que están en la mesa almorzando, una reunión familiar, y alguien abre la bebida y se sirve solamente a él, la cierra y se comienza a tomar. Y no le pregunta a nadie si es que quiere servirse, nada. Uno siempre como que lo mira un poco feo, quizás dice, yo también quería. ¿No es cierto? Sucede normalmente en nuestros hogares. Ahora, ¿qué pasaría si es que antes del almuerzo están preparando el almuerzo y un integrante de la familia hace algo mucho peor quizás? Abre la olla, saca un plato, se echa comida y se sienta solo. Come y después se va a encerrar a la pieza. ¿Sabes qué? No sería para nada bien visto, ¿cierto? Incluso nos enfadaríamos. ¿Qué se cree este? Nosotros entendemos que está la familia reunida, hay una buena comida y vamos a disfrutarla y vamos a compartir y vamos a estar juntos. ¿Sabes qué? Cuando venimos a la iglesia, consumimos y nos vamos, hacemos exactamente eso. Hacemos exactamente eso. Y en el fondo lo que estamos haciendo es no entender lo que el Señor quiere para su iglesia. Él quiere sí que nos congreguemos, pero en el fondo Él quiere que estemos juntos y que nos edifiquemos, nos exhortemos y que de esa manera su nombre sea glorificado. No venimos aquí a abrir la bebida, a servirnos e irnos para nuestra casa. Y aquí la exhortación es fuerte porque dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen que considerarse unos a otros y exhortarse, y el texto termina diciendo, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay un énfasis, hay una realidad que se acerca, hay algo inevitable, dice el texto. En las Escrituras normalmente el tiempo entre la primera venida de nuestro Señor y la segunda venida se le llaman los últimos días o los últimos tiempos. Y hay una noticia para nosotros, estamos ahí. Estamos ahí. Un pastor una vez dijo, cada generación cristiana sucesiva está llamada a vivir como generación del fin de los tiempos si quiere vivir como generación cristiana. ¿Queremos ser verdaderos cristianos? ¿Queremos ser una generación cristiana? ¿Sabes qué? Somos la generación del fin de los tiempos. Y esta exhortación primeramente les tocó a ellos, a estos hebreos. Les tocó a ellos primeramente. Y a ellos no se les venían cosas fáciles. Esta primera generación de creyentes estaba envejeciendo, estaba muriendo. Iba a venir una nueva generación de cristianos que iba a ser perseguido. Incluso la ciudad iba a ser destruida y el templo iba a ser destruido. Y a estos creyentes se les llama a vivir de esta manera. ¿Sabes qué? Tanto más. Cada día que pasa, debieran exhortarse muchísimo más. Porque el fin está cerca. Deben estar juntos y exhortarse. Nosotros no tenemos idea de lo que nos espera. No tenemos idea de lo que nos espera, pero sí sabemos que debemos vivir como una generación del fin de los tiempos. Como una generación en tiempos de guerra, podríamos pensar.
Hay una misión urgente que hacer. Hay una urgencia acá. Hay algo que debemos hacer. Hay un llamado al cual tenemos que responder y debemos hacerlo. Tanto más cuando vemos que el fin se acerca. En nuestras reuniones o lo que sucede cuando estamos juntos, el tipo de exhortación que se da debiera ser cada vez más intensa, podríamos decir. Más urgente. Incluso más frecuente. Eso dice ahí. Exhórtense tanto más porque el fin se acerca. Aquel día se acerca. Debemos estar juntos. Debemos exhortarnos, hermanos. Te invito a terminar pensando, ¿de qué manera tú, como creyente, puedes hoy, mañana, en la semana, o prepararte para el próximo domingo, exhortar a tu hermano? Estimularlo al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos prepararnos para el momento en que vamos a estar juntos? ¿De qué manera voy a estar orando por ese momento en que yo voy a poder tener una pequeña conversación quizás con mi hermano o una gran conversación? ¿De qué manera yo me voy a estar llenando de la palabra de Dios para decir algo que tenga sentido? Para darle lo más valioso que le puedo entregar. ¿De qué manera voy a prepararme? ¿De qué manera voy a, recuerda, considerar, pensar cuidadosamente en mis hermanos? Eso Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos amemos, que oremos unos por otros, que sirvamos unos por otros, que nos perdonemos y que nos consideremos, que nos preocupemos. Yo lo necesito, hermanos. Usted lo necesita. Todos lo necesitamos. Antes de terminar, una pregunta. ¿Es posible hacer todo esto el día domingo en 2-3 horas que pasamos acá? Que el Señor nos ayude en los proyectos que tenemos como iglesia para poder estar juntos y seguir exhortándonos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor bendito, porque tú has provisto todos los medios necesarios para que nosotros podamos llevar vidas agradables delante de ti, Señor. Tú eres nuestro buen pastor y has prometido que nada nos va a faltar, y aquí nos estás mostrando, Señor, que tú nos has dado lo que necesitamos. Tenemos tu palabra, podemos conversar contigo de manera libre y, Señor amado, nos has dado la bendición, el privilegio de tener una comunidad de creyentes, una familia, Padre, que nos estimule, que nos haga bien, que nos bendiga, que nos edifique y que nosotros igualmente, al ver lo que Jesús hizo, podamos responder y podamos amar a tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a poder amar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras ideas y, como decía el texto, nuestra mente refleje que te amamos a ti y amamos lo que tú amas, Señor bendito. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, este fiel sumo sacerdote. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.